como Pablo escribió a Tito, capítulo 10 de Mateo, versos 17, guardaos de los hombres. Porque justamente esto es lo que corremos en nuestro tiempo y tenemos que estar muy atentos, orando al Señor que nos sostenga en su camino hasta que Él venga a buscarnos. Va a llegar el momento en el cual es probable que esto suceda y ya se está encaminando todo esto para que los grandes poderes que hay en la sociedad, en la parte política, puede suceder esto. Porque os entregará en el concilio y en su sinagoga os azotará. Esto ya el Señor se anticipó de decir aquello que Él envió para que lleve su palabra. Pero dice el 18, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor iba a permitir esto para que su palabra, su persona sea conocida entre esta gente. El verso 19. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. El 20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esto también es importante, hermano, para que tengamos presente cómo ministramos las cosas del Señor, cómo valoramos esto en estos tiempos. Cuánto deseamos que cada hermano, cada hermana también se prepare para que el Señor sea glorificado por lo que decimos, por lo que transmitimos a nuestros oyentes, a nuestra familia, siempre hablando de las cosas que pertenecen al Señor. No es nada nuestro. Dice, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y justamente esto es lo que estuvimos hablando con los hermanos preparándose para el bautismo. Aunque tengamos error como persona, el Espíritu no puede fallar, no puede tener error. Y por eso también nos comunicamos con la palabra. Cada uno de los que está presente están estudiando la palabra y va aprendiendo lo que significa esta obediencia, este paso del bautismo que van a hacer los hermanos. Es interesante porque deseamos que esto se cumpla en ello, aquello que el Señor espera que sea así. La iglesia está comprometida con cada uno de ellos. Cada hermano, cada hermana estamos comprometidos con aquello que entra, con aquello que se agrega, se va congregándose con nosotros y tenemos que ir transmitiendo solamente la palabra. Hablar de aquella cosa que pertenece al Señor. Cada lugar de trabajo, por ejemplo, donde hay grandes industrias, puede ser fabricación de algunas máquinas, el sistema está todo, el diseño ya está todo. Hay alguien que han estudiado y busca gente para que lo ejecute y por lo tanto no puede fallar, ningún tornillo fuera de lugar se puede poner. Y así es la palabra del Señor, ninguna cosa podemos agregar ni quitarlo. Más bien transmitir tal como indica la Escritura, la doctrina. De esta manera el Señor va a completar en bendición, tanto para su iglesia, donde nos ha puesto como testimonio, pero también a aquellos que oyen las palabras del Señor. Y nos vamos a gozar. Recuerdo un hermano decía que una cocina que se arma en una fábrica
Cada sesión tiene lugar donde cada cosa se tiene que colocar, cada cosa en su lugar. Y cuando termina saliendo a la otra puerta como terminado, ya está listo. Y si algún qué sesión, en qué lugar tenía que haberlo hecho, no lo hizo. No lo hizo. Pasó de largo algún material que se tenía que colocar. Entonces no es que va a culpar a todos, sino la parte de la sesión que le corresponde no lo hizo. Por lo tanto, hermanos, cada servidor que somos de Cristo tenemos que estar muy atentos. El Señor no va a culpar a la iglesia completa, sino a aquello que en un apuro se ha colocado un tornillo fuera del lugar, o un mensaje fuera del lugar, una palabra fuera de tiempo. Y esto es peligroso, por lo tanto, oramos uno por otro para que la iglesia continúe trabajando, ministrando las cosas del Señor, porque a Él le pertenece. El poder de la palabra, como dice el Señor aquí, más cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquellas horas os será dado lo que habéis de hablar. Estamos en un tiempo difícil, hermano. Estamos en un tiempo en el cual cada vez más se hace visible los religiosos políticos que hay, que quieren implantar una doctrina como a ellos les parece, como a ellos les gusta. Y este nada menos que en los tiempos finales que estamos viviendo, y tenemos que estar muy atentos para que hablemos solamente lo que pertenece a la doctrina del Señor. Aunque tenga que quitarnos la vida, aunque tenemos que terminar nuestra vida en ese momento, pero que partamos junto con el Señor a haber cumplido esto que el Señor desea que lo cumplamos. No desviarnos a diestra ni a siniestra, sino que derecho, caminando, transmitiendo lo que el Señor nos indica de hablar. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos rápidamente, mi hermano me dijo que tengo 40, pero parece que voy a hablar 50. Así que tengas paciencia. Pero bueno, es bueno pensar esto porque pertenecemos nada menos que al Señor y su palabra está en nuestros corazones y cada uno podemos transmitir. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 60. Veamos un poquito arrancando. Yendo un poquito más adelante de lo que podíamos decir. Dice 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense, mis hermanos, cuando aplicamos la doctrina en una congregación, en lo que concierne a la doctrina y a las normas que tenemos que cumplirla, hay muchos hermanos que le molesta un poquito la doctrina, porque por ahí viene de un costumbre, de un sistema distinto a donde han vivido. Y especialmente la rama, digamos, religiosa, que podemos decir evangélico también, pero no tiene una doctrina incorporada en su vida. Aparece en una congregación donde la doctrina es aplicada y se lee la palabra, le molesta a muchas personas. La iglesia del Señor nunca echó a nadie, sino que aquello que no quiere obedecer las formas de doctrina que tenemos que aplicar a nuestra vida, se molesta y se va. Se va a buscar de acomodarse a la forma que ellos quieren.
Y la rama pentecostal es muy peligroso cuando viene a congregarse con nosotros, porque trae otro tipo de doctrina, otro tipo de costumbre, y llega a entrar con nosotros y les cuesta, pero un montón de adaptarse con la doctrina que nosotros practicamos. Ustedes son testigos, hay hermanas que son testigos de esto, y sabemos que es así, hermano. Oramos por ellos, oramos, clamamos al Señor, y a veces les cuesta adaptarse a la doctrina, porque incorporó en su vida una doctrina mucho más fácil, mucho más ligera, mucho más saludable parece a ellos, pero menos al Señor. Entendemos así, cuando habló el Señor, el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y le dijo, ¿esto os ofende? El 62, pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da la vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y a eso tenemos que, mis hermanos, inclinarnos y desear que recibamos lo que sale de la boca del Señor, su palabra. Ya hemos leído en Tito que manifestará alguna apariencia de piedad, una conducta parece buena, pero los momentos necesarios no lo puede continuar, porque el espíritu no está en esa persona. 60. (64) dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era lo que no creía y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. El 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto es interesante. ¿A dónde lo llevaba la palabra? Al corazón. Y esto sentía Pedro que producía vida en él, porque se apropió de la palabra. Y dice el 69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La única forma de interesarse por la palabra y ver aquellas cosas que oímos por ahí, podamos apreciar, hermanos, como las palabras del Señor. Lo de Berea, por ejemplo, era más noble e indagaron o escudriñaron las escrituras y a ver si esa cosa era cierto que lo que Pablo había predicado ahí. Y eso es lo que significa cuando el Señor habla, mirad pues cómo oí. Mirad pues cómo oí. ¿Y cómo podemos mirar lo que oímos? ¿Cómo podemos apreciar lo que oímos? Por la palabra. Sí es cierto. Por eso, mis hermanos, dichosos aquellos que podemos leer. Pero más dichosos somos los que transmitimos la verdad para que aquellos que no saben leer puedan apreciar también las palabras del Señor. Y eso es lo más delicado. Porque a Dios no lo podemos engañar, y si pensamos de engañar porque el otro o la otra no sabe leer, tenemos que transmitir lo que dice la palabra.
De esta manera el Señor va a completar la bendición tanto para los que saben leer como para aquellos que no lo saben leer. El Espíritu Santo lo guiará a una sola cosa, de apreciar la doctrina del Señor. Un pasaje más, capítulo 7, de este mismo libro, del Evangelio de Juan, capítulo 7. Verso 14. Juan 7, 14. Mas a la mitad de las fiestas subió Jesús al templo y enseñaba. Presta atención, hermano. Mas a la mitad de las fiestas subió Jesús al templo y enseñaba. Y el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? El verso 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El verso 18. El que habla por sus propias cuentas, sus propias glorias busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Quiere decir, mis hermanos, parecer como el Señor lo pensó y deseó que su Padre sea glorificado, transmitiendo lo que Dios mismo ha puesto en su corazón, transmite. Y la doctrina que él transmitía era de Dios. Por lo tanto, cada uno que quería conocer a Dios y se interesaba de conocer a Dios, se iba a dar cuenta que la doctrina que el Señor estaba hablando era de Dios. Y ahí, mis hermanos, está el secreto de una victoria o una congregación que tiene sostén de parte del Señor. El Señor los sostiene a esa congregación. El Señor los bendice a esa congregación. Y esa bendición llega a ser repartida o transmitida en el lugar donde estamos. Y son distribuidas por el Espíritu Santo en el corazón de acuerdo a su capacidad. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos de cómo transmitimos, cómo hablamos, cómo predicamos, a quién presentamos. Buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria de aquel que nos envió a hacerlo. Y ahí está el secreto, mis hermanos, de una victoria, de una bendición que una congregación necesita. Cuando queremos buscar atajo o buscar otras cosas, fallamos. Con el tiempo tiene sus consecuencias, tiene su problema. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos ha indicado a decir o transmitir ahora. Verso 45. (7:45). Recordemos que los fariseos habían enviado alguaciles, o sea, policía, podemos decir, para prender al Señor. Ellos fueron y fue a escuchar la palabra del Señor. Fue también quebrantado su corazón y vino con la mano vacía, no trayendo al Señor como preso, como detenido. Y el 45 dice así:
los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le prendiste preso y lo traes? Fíjese con qué fin fueron ellos. ¿Cuál era la misión de estos alguaciles? De sorprender algunas palabras fuera del lugar. Pero el Señor habló correctamente, con la sabiduría que pertenece al Señor, y eso fue quebrantado los corazones de estos alguaciles. Y dice el 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Volvemos a leer. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué doctrina, qué momento precioso para ellos. Fue con una misión para traer al Señor preso. Ellos vinieron glorificando a Dios, glorificando la palabra. La palabra es de Dios por medio de la boca del Señor Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Seguramente que estos alguaciles eran personas mayores, hombres que han escuchado mensajes de tantas veces de distintas religiones y también de los fariseos, de los judíos, en fin, en cuanto a la ley. Pero el Señor habló con sabiduría. Habló con sabiduría. Habló de la palabra de Dios. Y esto quebrantó el corazón de estos alguaciles. Y dio gloria a Dios habiendo escuchado las palabras de Dios por la boca del Señor Jesús. Un pasaje más, capítulo 8 de este mismo libro. También encontramos cómo el Señor se quejaba, habiendo transmitido tantas veces palabra que puede transformar las vidas o cambiar el pensamiento y buscar la eternidad por medio de las personas del Señor Jesús. Dice el 43, 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? En una palabra, ¿por qué no entendéis mi mensaje? Mi doctrina, que viene de parte de Dios, que el deseo de Dios sea que ustedes sean salvos, que ustedes vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Me imagino, mis hermanos, con dolor de corazón, con la palabra suave, habrá dicho esta palabra para su oyente en ese entonces. Dice el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me cree. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oí vosotros, porque no soy de Dios. Y aquí entra, mis hermanos, que nos encontramos con la sociedad negativa, la cosa ajena de la cosa. En una palabra, gente inconversa, gente que no cree. Y frente a ellos nos encontramos. Puede ser hombre con autoridad, hombre de estudio, en fin, toda clase de personas. Puede ser un ignorante como un sabio. Frente a ellos nos encontramos. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Vamos a acomodar
o vamos a hacer como dice el Señor. El momento necesario Dios va a poner la palabra de nosotros. Y no es que nosotros hablamos, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros ha de ser utilizado para que un hombre hable conforme a la doctrina del Señor. ¿Cuántas cosas preciosas tenemos sin darnos cuenta? Pensemos los amigos del Job, en el último capítulo, Dios le dice a esos hombres, mi ira se desató sobre vosotros porque no habéis hablado de mí como mi siervo Job. Ellos hablaron mal, no habían entendido lo que Dios estaba haciendo. Y hablaron mal de Dios. Y tuvo que Job hacer un sacrificio y oración para que Dios los restaure, los amigos de Job. Pero Dios le dijo, mi ira se desató sobre vosotros, porque no habéis hablado correctamente de mí como habló mi siervo Job. Ahí en el capítulo 42 de Job. Por lo tanto, mis hermanos, no busquemos atajos, Dios sabe y aprueba aquello que aún con dificultad podemos decir, pero que hablemos la verdad, hablemos la doctrina. Es lo que Pablo le dijo a Tito, pero tú hablas conforme a la verdad de la doctrina que está indicado. No hay otra forma, no hay otro atajo, no hay otra doctrina, sino la que el Señor nos ha dejado. Que el Dios de los cielos nos bendiga, nos acompañe en este tiempo. Así sea. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Me escuchan? Ah, bueno, bien. Bueno, pasaba entonces la palabra del Señor, expuesta por nuestro hermano Pelagio. Sí, bueno, nada que agregar, ¿no? Hoy que hay tantas falsas enseñanzas, tantas falsas doctrinas, ¿no? Bueno, vamos a pasar, me había quedado pendiente para cantar el hermano Iván, a ver si está ahí. Ah, no, no lo tengo. No, se fue. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Oramos para finalizar entonces, hermanos. ¿Sí? Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Padre, que podemos compartir entre hermanos, Padre. Te damos gracias por un día más también, Padre, de nuestras tareas, de nuestros trabajos, Padre, en el cual también, Padre, tú nos diste salud, nos diste sustento, Padre, y nos das vida, Padre, y vida en abundancia, y por lo cual estamos agradecidos. También, Padre, tu palabra fue expuesta, tu palabra que es espíritu, que es vida a nuestro cuerpo, también a nuestra alma, Padre, te damos gracias por ese pan de cada día, Padre, por tu palabra. Oramos, Padre, por todos nuestros hermanos, aquellos que nos miran por las redes, o aquellos también que no nos ven, Padre, pero que son nuestros hermanos. Oramos por ellos también, también, Padre, por los que mencionamos hoy, por los distintos pedidos de salud, Padre, de vecinos, estamos aquí también para dar testimonio, Padre, y para glorificar tu nombre. Y dejamos todo en tus manos, Padre, orando siempre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor.